regreso en Enfoque Matinal para compartir con ustedes una conversación súper interesante con el especialista en Derecho Constitucional, ya que ese es el tema del momento, que no sale de la agenda. Protestas, gente diciendo que eso no es necesario, que la Constitución tiene su propio mecanismo para cambiarla. Pues de todo eso vamos a hablar con Cristóbal Rodríguez, que nos acompaña hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer estar con ustedes aquí conversando con la teleaudiencia. Bueno, Cristóbal, la Constitución, como introducía Yanesi, establece la forma como puede ser modificada, los mecanismos. Entonces hay muchas discusiones ahora, muchos discursos, pero yo no he escuchado a nadie decir que no se cumplirían la forma ni los mecanismos que ella misma establece. Entonces, ¿dónde radicaría el problema? Sí, el tema es que si reeditamos la discusión en los términos de si la Constitución puede ser modificada o no, si la Constitución puede resultar contraria a la Constitución, estaríamos repitiendo el mismo error. Este no es un problema jurídico, es correcto. La Constitución establece un procedimiento para su modificación. Ahora, el tema no es de derecho, el tema es de democracia en la República Dominicana y de la reedición de una práctica, de una experiencia histórica que pone en evidencia que no hemos logrado unos mínimos estándares de madurez democrática como sociedad y como sociedad política. Entonces, tenemos 175 años de república, reeditando el mismo debate, reeditando las mismas situaciones en torno al tema de la Constitución, su reforma y la reelección presidencial. Y yo veo dos temas relevantes. Primero, cada 4 años o cada 5 o cada 8 años, el tema llega y todos nos sorprendemos como si fuera la primera vez. Y la razón es que nos envolvemos siempre en las urgencias de la cotidianidad y no hemos sido capaces de buscar una salida o buscar las salidas para que esto, que genera siempre sobresalto, no suceda. Es decir, yo me hago una pregunta simple. ¿Hay manera de evitar, hay formas de evitar que cada 4 o que cada 8 años tengamos la misma discusión? Yo creo que sí. Pero nadie, hasta que no llega el momento de si el presidente se va a repostular o de si no, ni los políticos, ni los sociólogos, ni los politólogos, ni los juristas, ni la opinión pública, ni los académicos, nos hemos sentado a pensar en clave institucional. ¿Cómo? Aquí se habla de candado, no se trata de candado, se trata de diseños institucionales. Se trata de diseños institucionales, es decir, si se reforma la Constitución en esta semana, si empieza el proceso en esta semana, en la que viene, lo vamos a dejar así. Vamos a permitir que dentro de 4 años volvamos a tener el mismo debate con otros actores o con algunos de los actores actuales. Yo creo que parte del problema está por ahí, nos quedamos en lo sintomático, nunca hemos logrado llegar al fondo, que significa buscar una solución para que este problema que genera siempre incertidumbre, sobresalto, aprehensiones, crisis, pues tenga una solución. Yo me imagino que los sectores empresariales y muchos sectores de la sociedad civil y muchos actores políticos deberían estar planteándose en serio esta situación. Bueno, porque quizás yo quisiera escuchar cuáles formas podrían evitar que se reedite la discusión, porque precisamente los legisladores van a estar siempre en la facultad de modificarla, se blinde o no se blinde. En este caso, hay por lo menos uno de los dirigentes principales del PLD, que es Monchi Fadul, que ha dicho que en este caso, trato de interpretarlo, no califica como una modificación constitucional porque no se va a afectar la estructura, sino simplemente reajustar o eliminar. Él dice un párrafo, pero serían 2 párrafos, porque está el 124 del nunca jamás y está el 20º.
calificaría que le quiten 2 párrafos como una modificación estructural y pasaría a engrosar el listado de ciento y tantas modificaciones. No, no son tantas. No son 30, tantas, son 40 más. No ha llegado ahí. Son tantas las discusiones. Yo creo que no hay manera de llevar a cabo un proceso con el tema de la rehabilitación de cara a la reelección del presidente Medina sin que haya una reforma constitucional en sentido técnico, es decir, porque no, suponte que se le sustrae el 20º transitorio de la Constitución, que es lo que entendimos que dijo el doctor Fadul, el doctor Monchi Fadul, se le sustrae. ¿Y qué hacemos con el 124? Es decir, no hay manera de tú quitarle el 20º transitorio si no tocas, así sea mediante otra disposición transitoria, el 124. ¿Me copias? Es decir, alguna disposición tendría que plantearse relativa al 124, no necesariamente modificando su texto, pero sí por lo menos estableciendo en un transitorio una nueva excepción. Eso es y eso se llama reforma. Cristóbal, en su experiencia, ¿hay tiempo todavía suficiente como para que se pueda modificar la Constitución y el presidente Medina habilitarse dentro del plazo de 22 de agosto? Sí, el tiempo, si tú analizas el trámite tal como lo manda la Constitución, desde la presentación de la propuesta de ley o de proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma hasta la proclamación del texto modificado de la Constitución por la Asamblea Nacional, o sea, técnicamente, en términos estrictamente técnicos, es un procedimiento que se puede agotar en menos de 15 días. En menos de 15 días. Todo va a depender, por supuesto, de cómo esté en términos reales la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional, porque la aprobación de la ley no representa un problema mayor, en la medida en que la ley que declara la necesidad de la reforma es una ley ordinaria, con sus peculiaridades, pero ordinaria en el sentido de que requiere una mayoría que no es calificada, no es la mayoría para las leyes orgánicas. Es decir, con la mitad más uno de los presentes en cada una de las cámaras, una vez verificado el quórum, la ley se puede aprobar. Ahora bien, la aprobación de la modificación de la Constitución sí plantea dificultades para la conformación de la mayoría. Entonces, el tiempo de aprobación va a depender de si se tienen o no las mayorías, en el caso del gobierno, para pasar la aprobación del proyecto, y en el caso de la oposición interna y externa al partido de gobierno, para ejercer el bloqueo, es decir, para evitar que pase. Ya. Ayer hubo una asamblea de municipio y ahí surgió una propuesta que yo parecía olvidada, que es la de unificación de las elecciones. La Liga Municipal Dominicana y las federaciones de municipios y de distritos municipales retomaron la propuesta de que se unifiquen las elecciones por múltiples razones, la mayoría de las cuales yo no comparto, porque ahí se habla que febrero es el mes del carnaval, que los gastos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No podría aprovecharse el momento y complementar una posible modificación con otros aspectos que se puedan ser retomados? Mira, lo de las elecciones municipales se ha revelado como una dificultad para el funcionamiento del sistema político en años electorales. Porque, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener en secuencia elecciones primarias en octubre. Vamos a tener 4 meses después elecciones congresionales. Los funcionarios elecciones municipales. Los funcionarios de los gobiernos locales electos en esas elecciones
de febrero van a tomar posesión a las puertas de las elecciones generales de mayo del 2016. Si no hay definición en primera vuelta, 45 días después vamos a, y la composición del espectro político augura una alta probabilidad de un escenario de segunda vuelta. 45 días después tendríamos que tener de nuevo elecciones. Es decir, es un proceso demasiado agitado, que somete a demasiadas tensiones la vida social, política, económica, al que le vendría bien quitarle uno de los escenarios del proceso electoral. ¿Este es el momento? No lo sé, pero esa es una discusión que esta sociedad tiene que tener. Cristóbal, entre los argumentos que se han planteado para eliminar la 20ª disposición transitoria de la Constitución es que es discriminatorio, porque la reelección sería más o menos un derecho fundamental de elegir y ser elegido. Constitución, ¿es así? Eso... No, mira, toda la discusión que se tuvo en el país en el marco de la reforma del 2015, o una buena parte, digamos, los puntos más gruesos del debate giraban en torno a si la reforma constitucional del 2015 debía ser sometida a un proceso de referendo aprobatorio. Quienes sostenían la idea de que tenía que ser aprobada por referendo eran quienes se oponían a la reforma en el 2015, porque consideraban que modificar la Constitución para reformar el tema de la reelección presidencial era una reforma sobre derechos. Y el artículo 272 establece que cuando la Constitución versa, la reforma de la Constitución versa sobre cuestiones de derechos, debe ser ratificada su aprobación mediante un referendo popular. Lo que sostenían los que defendían la reforma y los que, sin defenderla, fijaron posición sobre ese tema, es que no tenía que ser sometida a un referendo, porque el derecho o la reelección no es un tema sobre derechos. Es decir, la cuestión de la reelección presidencial y sus límites es una cuestión que versa sobre la imposición de barreras y de limitaciones al ejercicio del poder de un funcionario, en este caso el presidente de la República, que en un régimen constitucional presidencialista es quien tiene las mayores cuotas de poder constitucionalmente asignadas. Entonces, así fue diseñada la cuestión en la génesis misma del constitucionalismo, que fue del constitucionalismo y del presidencialismo que surgió en Estados Unidos hacia finales del siglo XVIII. Entonces, yo creo que es un error. Fue un error en aquel momento detenerse y ponerle tanto énfasis a ese enfoque, y creo que se está reeditando en parte ese error hoy. La reforma constitucional y el tema de la reelección es un tema eminentemente político, y lo que más me preocupa del argumento de derechos es que se puede pensar que esto puede llevarse para que sea dirimido por un tribunal de justicia. Y la pregunta que yo me hago es ¿cómo puede un tribunal de administración de justicia decidir una cuestión que es de la exclusiva competencia de la Asamblea Nacional, actuando como órgano de revisión de la Constitución? Eso es un contrasentido en una sociedad con unos niveles mínimos de intensidad democrática. Cristóbal, déjame volver con los alcaldes y los regidores al problema municipal, porque uno de los debates en torno a los alcaldes es que los actuales están alegando que le están restando a su periodo más de 3 meses, 112 días, porque realmente se ha advertido una incongruencia en la Constitución en su artículo 201 y 274. El 201 dice que los alcaldes y regidores serán electos por 4 años, y el 274 dice que los alcaldes y regidores electos el tercer domingo de febrero de 2020 asumirán por 4 años el 24 de abril, que es el Día de los Municipios. El Constitucional parece que dejó resuelto el problema, pero está la amenaza de recurrirlo, no sé a qué instancia ni con qué recurso. El Constitucional interpretó un artículo
de la ley del Distrito Nacional y de los municipios, creo que es el 176 del 2007, que dice que los alcaldes van a tomar posesión el 24 de abril. Esa incongruencia, tú la ves como tal y crees que la salida que dio el Constitucional es válida, porque realmente los que fueron electos en el 16 deben terminar en agosto del 20. Si entregan el 24 de abril, estarían tumbando 112 días. Mira, la Constitución reformada en el 2010 mantiene como regla que el periodo de duración del mandato de las autoridades electas es de 4 años. Esa Constitución dijo que en el caso de los alcaldes y los legisladores que resultaron electos en las elecciones de medio término del 2010, el periodo iba a ser de 6. Es decir, la regla del mandato es 4. Y excepcionalmente la Constitución estableció que para los que fueron elegidos ahí iba a ser, en ese año iban a ser 6. La regla sigue siendo 4 y el texto constitucional dice que, bueno, son 112 días menos, son los 112 días menos que como excepción establece la Constitución. Primero. Y segundo, una vez el Tribunal Constitucional tomó una decisión, no hay otra instancia. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo en términos jurisdiccionales del sentido de la Constitución, estableció lo que significa eso que fue presentado en su momento como una contradicción entre disposiciones normativas de la Constitución. Pero ya yo veré un amigo mío, alcalde de Santiago, atrincherado, porque él dice que le entrega el 16 de agosto. Bueno, pero lo que diga la ley. Se va a insubordinar, ¿no? Doctor Cristóbal Rodríguez, desde el punto de vista del constitucionalismo, ¿qué importancia tiene la estabilidad de la norma? De que se mantenga, es esto lo que hemos acordado, esto debe mantenerse. Aquí, por lo menos para el tema de la reelección presidencial, no es así. Cada uno tiene su propio librito cuando ocupa el poder y establece distintos modelos. ¿Qué tanto eso afecta, vamos a decir, el tema de la estabilidad? Por eso retrotrae al primer tema de la conversación. Es decir, yo creo que es importante que la sociedad tenga un receso de estos debates. Y tú decías, pero ¿cuáles alternativas? Yo creo que la Constitución puede establecer. O sea, nosotros, si nos planteamos el rediseño del régimen presidencial, si nos planteamos el rediseño, la Constitución puede disponer hay una cosa que se llama vacatio legis, unas vacaciones sobre el tema, y mandar a la conformación de una mesa nacional de discusión para buscar alternativas a esta situación, porque lo amerita. Es que no es una cosa menor, no es una cosa baladí, no es poco lo que está en juego. Aquí estamos hoy a las puertas de un proceso de división formal. Hay una división material en el Partido de la Liberación Dominicana, están divididos. Aquí lo que se está discutiendo hoy es si esa división se va a formalizar, es decir, si cada quien va a tomar por su lado y cada quien va a irse a una estructura diferente. Eso no es un daño menor al sistema democrático. Ese no es un daño menor. Entonces, cuando digo que amerita es porque realmente lo que se puede perder en términos de fracturas institucionales, si a esto no le buscamos una solución, es mucho. Y vuelvo y digo, nosotros podemos establecer una disposición constitucional que le dé vacaciones a la reelección por 12, por 16 años, y que nos comprometamos a buscar los mecanismos para que eso deje de ser un problema. Hay que cambiar el régimen, el sistema de gobierno presidencial y avanzar hacia modalidades moderadas de parlamentarismo. No estoy convencido, pero es ese tipo de discusiones al que nosotros tenemos que encaminarnos para
resolver este tema. Repito, tenemos 175 años. El tema de la modificación de la Constitución para la cuestión de la reelección y de la duración del mandato presidencial surgió el mismo día que Pedro Santana juró la Constitución de 1844 en la sede del Congreso Constituyente de San Cristóbal, el mismo día, el 9 de noviembre de 1844, y no hemos parado. Yo creo que es tiempo de que trascendamos la coyuntura, de que trascendamos el debate y nos empecemos a enfocar en la solución de fondo, estructural, porque al final en el Congreso va a pasar lo que digan las mayorías. En la Asamblea Nacional, en una semana o en dos va a suceder lo que digan las mayorías. Va a aprobarse o no una modificación de la Constitución, pero el problema va a persistir, sea que se modifique o que no se modifique. Ese es el tema. Tú tendrías que ampliarme la suerte de blindaje que tú propones, que incluso fue lo que propuso Leonel el 15. No. Yo no tengo una propuesta. Yo te digo, nosotros tenemos que buscar una propuesta. No, y hay muchísimos países que tienen ese tema resuelto. Significa que hay mecanismos de resolverlo. Ahora, yo te digo a ti, si nosotros tuviéramos un sistema parlamentario, esta discusión no la tendríamos. No estoy diciendo que tenemos que avanzar hacia ahí, porque yo creo que es un tema mayor de diseño institucional que amerita consenso, discusión, deliberación pública, no entre abogados solamente, también entre abogados, pero tiene que ser una cuestión de todos. Hay que avanzar hacia un régimen mixto de presidencialismo y parlamentarismo. No lo sé, pero hay que explorar las opciones. Cristóbal, si se hace una reforma ahora para que el presidente Danilo Medina pueda ser candidato o para lo que sea, si así lo consideran la mayoría, entonces en el 2024 vamos a tener la misma discusión. Por eso te digo, nosotros tenemos que tratar de trascender la coyuntura. Para que en el 24 no volvamos a tener la misma discusión, para que en el 28 no volvamos a tener la misma discusión. Si provisionalmente de lo que se trata es de incrementar el régimen de mayoría para la aprobación de la ley que declara la necesidad de la reforma y el régimen de mayoría para la aprobación de los textos reformados de la Constitución, cuando ésta verse sobre reelección presidencial, pues yo creo que debemos plantearnos seriamente como una opción, así sea provisional, mientras se establezcan los mecanismos de rediseño institucional para resolver el tema, pues abocarnos a eso. Bueno, tal vez por tu experiencia y tu conocimiento debiera ir avanzando a afinar algún tipo de propuesta que involucre a toda la sociedad. Por algo se llama Carta Magna, pero da la sensación que es un problema de los políticos y en muchas ocasiones del partido que está en el poder. Entonces yo veo muchos actores fundamentales de la sociedad a los cuales la Constitución toca, que están totalmente al margen, como mirando desde las gradas, y algunos tomando partido. Es decir, que quizás debiéramos abocarnos a una discusión que involucre a toda la sociedad para establecer algún tipo de mecanismo. Claro, porque en el fondo nadie está al margen, aunque se coloque al margen. Nadie está al margen en el sentido de que lo que pase con esto nos toca a todos, los que militan, los que no militan en los partidos políticos, los que quieren que cambie el gobierno, los que quieren que siga, todos somos afectados. Y fíjate que mucha gente se pregunta, tú acabas de hacer la pregunta, bueno, y en el 2020, en el 2024, porque es un tema complejo, reitero, este tema tiene a las puertas del fraccionamiento al principal partido del sistema de partidos de la República Dominicana. Un sistema de partidos que es en gran medida el sostén del régimen democrático que ha venido de fraccionamiento en fraccionamiento en los últimos 25 años. Es decir, lo único que quedaba intacto de ese proceso era el PLD.
El PLD, no digo el PRM, porque el PRM sabemos que es el resultado del último fraccionamiento del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, que eso esté sucediendo hoy es un problema para el sistema democrático. Por eso decía, el problema no es de derecho. Cristóbal, como ha discurrido la conversación, hemos hecho una suerte de caracterización del momento, de lo que está pasando. ¿Tú tendrías algún tipo de mensaje general? Mira, yo, eso de dar mensaje, como no, eso va mucho para lo político, ¿entiendes? Yo lo que tengo... Pero tú eres uno de los mejores expertos en la materia que se está tratando. Yo lo que si tuviera algo que decir, llamaría la atención, reiteraría el llamado de atención sobre la necesidad de que si en esta coyuntura vamos a reformar la Constitución, que se tomen medidas para que este tema deje de ser un problema de tensión política del más alto nivel cada 4 años. Los mecanismos existen, es cuestión de que tomemos la decisión como sociedad, los políticos, los empresarios, la sociedad civil, los periodistas, las academias, para buscar y encontrar la solución. Bueno, ojalá que sí, porque se pensó que con el 124 y esa llave que era el 20º, o sea, esa persona no, ni siquiera así se ha podido el país economizar este trauma, este debate. Estamos eso peor. Es. Bueno, Eso es. hemos conversado con Cristóbal Rodríguez, un interesante conversatorio sobre la reforma constitucional por su especialidad en Derecho Constitucional. Gracias, Cristóbal, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Ustedes continúen con Enfoque Matinal, que todavía tenemos mucho más contenido. Ya volvemos.